Gracias amigos por continuar en Hoy con Penélope. Recordarles su sintonía al 8810-0910. ¿De dónde nos está sintonizando? Su nombre son datos importantes para nosotros tener aquí en el programa. Amigos, pues hoy venimos con entrevistas. Sí, la entrevista de hoy tiene que ver con todos. Es muy importante el cuidado y pues hablar un poquito de la columna vertebral. Nos acompaña el doctor Sergey Krutko. Bienvenido Hoy con Penélope, doctor. Muchas gracias, Penélope. Muchas gracias, amigos televidentes. Hoy nos decidimos de tocar un tema muy importante, cómo hacer la higiene de la columna vertebral, que es una parte importante de nuestro cuerpo, que es lo que podemos hacer nosotros mismos para que nuestra columna pueda tener mayor rendimiento y darnos menores problemas o no dar nunca los problemas. Y para eso, lógico, explicamos un poco de todas las particularidades de la anatomía de la columna vertebral, de sus funciones y sus partes importantes y cuáles son las debilidades que puede tener la columna vertebral y cómo podemos solucionar ese tipo de debilidades o prevenir. Correcto. ¿Cuáles serían, doctor, los síntomas que me van a hacer detectar que tengo ese problema? Ok. Primero, que uno que siempre debe pensar en que la columna está bien, tiene que sentir su cuerpo. No hay que olvidar que la columna como tal es prácticamente una parte polifuncional de nuestro cuerpo, en donde, por un lado, prácticamente nos funciona como chasis de nuestro cuerpo, si vamos a tener ese enfoque totalmente mecánico. Por otro lado, es como el resorte, porque tiene sus curvas fisiológicas que tienen que funcionar como un resorte para amortiguar cualquier tipo de compresión que podemos tener en la columna. Aún más, como está constituida por una variedad de los huesos pequeños, que son vértebras, entonces entre las vértebras están unos discos intervertebrales que parecen unos empaques de hule, como unos retenedores, como unos bushing en un automóvil, que también tienen función para amortiguar cualquier tipo de compresión entre las vértebras. Entonces, por un lado, la columna, por eso se llama la columna, porque sostiene todo nuestro cuerpo como chasis. Por otro lado, es como un amortiguador más macrodinámico, como un resorte, y muy microdinámico, particular en cada segmento con sus discos intervertebrales que nos hace suavizar todo eso. Entonces, para nuestra vida es muy importante esa columna. Entonces, imagínense, cuando nosotros vamos a sentir en la espalda, alrededor de la columna, en muchas partes del cuerpo, algún tipo de tensión, torsión, situación, dolor, supuestamente, frecuentemente puede ser relacionado con nuestra columna. Recuerde que la columna, por ser dinámica, requiere un mantenimiento específico y función específica. Pero nosotros, en nuestra vida, mucha gente en común tiene un modo de vida bastante sedentario. Por tal motivo, obliga a la columna, la gente está obligando a la columna a mantenerse mucho tiempo en una posición fija, no muy fisiológica, lo que realmente empieza a generar los problemas acumulativos en el cuerpo. Aún más, puramente acumulación del estrés, de la ansiedad, genera que la gente pasan más contracturados, porque cualquier tipo de susto, cualquier ansiedad se pone a la gente más tensos. Entonces la tensión general provoca que todos los músculos de la espalda se contraen, entonces encogen aún más a la columna, lo que puede llevar a los cambios ortostáticos posicionales de la columna vertebral en varias partes. ¿Qué problemas
podemos decirle problema o enfermedad vamos a tener en ese caso, doctor? Ok, entonces, siempre, como usted entiende bien, como la columna es tan larga, los problemas que pueden manifestarse van a depender mucho de la localización de su afectación. Entonces, primero tenemos que explicar a la gente que la columna está constituida por varias partes. Número 1, son 7 vértebras de la columna cervical. La columna cervical es la más flexible de nuestra columna vertebral. Nos permite hacer todo tipo de los movimientos posibles. Prácticamente sostiene a la cabeza. Después son 12 vértebras dorsales o torácicas que prácticamente son un poco más fijas y son menos flexibles porque son parte de la caja torácica junto con las costillas y esternón. Y después de la parte dorsal ya viene lo que tenemos aquí, la parte lumbar con sus vértebras respectivas. Después el sacro, que prácticamente está constituido por 5 vértebras soldadas entre sí. Y después son alrededor de 5 vértebras, porque a veces hay particularidades en diferentes tipos de la gente. A veces hay gente con 4, hay gente con 6, pero normal como 5 vértebras de coxis que son prácticamente muy reducidas. Eso es lo que supuestamente nos quedó ortogenéticamente desde nuestros ancestros, que fue una colita reducida, que prácticamente no tiene una importancia funcional, pero tiene sus cosas, sus funciones y sus puntos importantes también. Entonces, volveremos ahora a la columna cervical. Lo más frecuente que yo atiendo en la consulta de los problemas de la columna cervical son las personas que algún día en su vida sufrieron algún tipo de traumatismo. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una caída sentado, puede ser caída de los grados de árbol del segundo piso, lo que sea. O a veces una caída pequeña, pero que siempre provoca un evento importante que nosotros llamamos el latigazo, cuando la cabeza hace un tipo de movimiento brusco hacia atrás o adelante, o hacia un lado, hacia otro lado. Eso lo que está descompensando totalmente o desacomodando, para decir correcto, la posición de las vértebras en la columna cervical. ¿Qué es lo que podemos encontrar típicamente en esto? Número 1, frecuentemente son dolores de cabeza de origen como neuralgia occipital, porque el nervio que sale aquí entre las vértebras va para arriba, prácticamente se llama el nervio occipital, va por encima del cráneo, por debajo del cuero cabelludo de cada lado. Entonces genera un tipo de cefalea que la gente no sabe, creen que es un tipo de migraña, pero realmente es una neuralgia del nervio occipital. Después, las contracturas aquí también generan dolor de la nuca o cefalea tensional ortopédica. Si vamos a ver más abajo, ya está localizado entre quinta, sexta, séptima, entonces puede comprimir los radículos nerviosos ahí, y eso puede repercutir hacia los brazos y manos hasta provocar sensaciones raras y debilidad en las manos. Después, en la parte dorsal, si tenemos algún tipo de problema, esto genera una neuralgia intercostal muy fuerte. A veces la gente confunden y creen que tienen un infarto de miocardio, pero realmente es un nervio que va entre las costillas hacia el esternón y generan un dolor agudo en el pecho, pero es un dolor como un jalonazo que es muy diferente del infarto, que es un dolor constante. Okay. Y después en la parte lumbar está relacionado con exceso de trabajo, también con las caídas sentado. Entonces lo que la gente conoce más es como dolor
del nervio ciática, lumbociática, que el dolor que empieza en la parte lumbar y después va por medio del nervio ciática hacia las piernas, hasta los tobillos y tendones de los aquileses. Eso tal vez son observaciones generales de los posibles problemas relacionados con diferentes partes de la columna vertebral. Sí, doctor. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte comercial para que al volver nos pueda explicar pues también cuáles serían esos tratamientos, dónde podemos valorarlo? Aquí en Hoy con Penélope vamos a este corte comercial y continuamos. Continuamos, amigos, gracias por su sintonía y hoy continuamos con nuestro tema, la columna vertebral. Para que usted ponga atención, hoy nos acompaña el doctor Sergey Krutko y nos está hablando acerca de las vértebras, doctor, que habíamos quedado antes del corte para continuar con el tema y también los tratamientos. Sí, correcto. Entonces, definitivamente, en lo que son tratamientos de la columna vertebral, tenemos que primero hacer un diagnóstico preciso exactamente qué tipo de problema existe en este momento de la columna vertebral. Por sí solo, como usted entiende, la columna es un conjunto de los huesos y tejidos blandos del esqueleto. Por tal motivo, generalmente, por sí solo no genera tanto el problema, solamente duele un poquito cuando son algunos procesos inflamatorios en las articulaciones intervertebrales. Pero realmente, si tenemos el dolor fuerte, severo, es porque tenemos la complicación neurológica de un problema de la columna vertebral, cuando un radículo nervioso, por algún tipo de compresión, aplastanamiento del disco intervertebral, empieza a reducirse el espacio entre las vértebras y empieza a raspar a la raíz nerviosa, o peor, cuando se aplasta tanto se pierde la elasticidad del disco, que sale una hernia y sale exactamente tocando la raíz nerviosa, o peor, comprimiendo, provocando la compresión de la raíz nerviosa, o a veces, si sale hacia el canal medular, puede provocar la compresión de la médula espinal. Entonces, lo que generalmente nos estamos enfrentando en la columna vertebral son que realmente problemas que molestan a la gente son consecuencias neurológicas de los problemas ortopédicos de la columna vertebral. Por tal motivo, si la gente tiene problemas de la columna y duele mucho, es más bien motivo para visitar a un neurólogo y tal vez no tanto a un ortopedista, porque realmente el problema lo que se genera es prácticamente del enfoque neurológico. Entonces, depende del segmento, tenemos que revisar, hacer el diagnóstico preciso, ver, primero a nivel clínico, hacer una exploración, tocar, revisar y ver si el nervio apenas está raspado, tocado, o de verdad el nervio está comprimido, porque son aspectos muy diferentes y el pronóstico es diferente. Si realmente tenemos apenas, como en la mayoría de los casos, es apenas raspado el nervio, contacto con el nervio, y tenemos una apariencia neurálgica en cierta raíz nerviosa, el tratamiento conservativo correcto le da un efecto bastante rápido, pero hay que aplicar todo tipo de las medidas para esto. Por ejemplo, hay que combinar, número uno, lógico, los medicamentos antineurálgicos específicos, como por ejemplo pregabalina. Hay que aplicar tal vez algunos analgésicos antiinflamatorios comunes, porque siempre a veces existe componente inflamatorio en el principio, pero esos son apenas calmantes. Lo que sigue después son fisioterapias de vanguardia que ayudan rápido a disminuir la contracción muscular, para que la contracción muscular no sigue comprimiendo más la columna y permite abrir un poco más el espacio entre las vértebras y liberar el radículo raspado. Después
las fisioterapias siempre ayudan a estimular la regeneración de los tejidos blandos del esqueleto, mejorar la microcirculación y tener el impacto antineurálgico local. Aparte de esto, siempre hay que utilizar los medicamentos que son medicamentos estimulantes regeneratorios específicos para los nervios, estimulantes regeneratorios específicos para los tejidos blandos del esqueleto que existen de origen vegetal, de origen mineral y de origen animal. De origen vegetal, nosotros exactamente tenemos aquí, nos ofreció la compañía que nos patrocina, compañía Himalaya. Entonces, de ese tipo de los productos, generalmente son útiles productos como Rumalaya, Reosto y algunos otros productos más específicos que siempre hay que indicar en una forma personalizada. Después pueden funcionar los derivados de los cartílagos de tiburón, del cartílago de la vaca y muchos otros productos más. Pero siempre ese tiene que indicarse por el médico. Pero si nosotros diagnosticamos que realmente existe un grado de compresión del nervio, si el nervio está clavado porque hay una hernia que ya es demasiado grande, o tiene un tendón roto y el contenido del disco salió como una pasta dental desde lo que fue ese contenido gelatinoso del disco salió afuera, realmente sí, eso supuestamente ya son casos que mejor acudir a la consulta del neurocirujano porque supuestamente solamente por los medios conservativos no se puede resolver. Entonces, pero siempre antes de decidir de que uno tiene que ir al neurocirujano o al neurólogo, hay que tener el diagnóstico claro. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero por una exploración clínica muy detallada neurológica. Entonces, más bien, siempre primero mejor acudir a un neurólogo que didácticamente va a revisar toda la condición de los nervios, va a tener o tranquilizar al paciente que no hay lesión marcada del nervio o decir que está sospechando la lesión. Entonces, dependiendo de esto, va a mandar algunos estudios adicionales según el criterio médico y después de ahí puede decir, ok, perfecto, con los fisioterapeutas, con el tratamiento conservativo, usted va a salir adelante. O va a decir, ¿sabe qué? Tiene un problema mucho más agravado, hay compresión del nervio, se posiciona así que supuestamente las terapias conservativas no van a dar mejor pronóstico y hay que buscar un especialista en neurocirugía para proceder una intervención quirúrgica. Realmente, en la práctica del día de hoy, la gente cree que siempre si tienen dolor de espalda tienen que resolverse por la cirugía. Pero si hablamos así, en serio, de punto de vista médico, del criterio médico, en realidad son menos de 10% de los pacientes que realmente se justifican alguna intervención quirúrgica. La mayoría tienen una indicación más para el tratamiento conservativo con muy buen éxito. Excelente, doctor. ¿De qué manera podemos prevenir ese desgaste sobre todo en la parte de lo blando de la columna vertebral? Es correcto. Los factores son múltiples. Hay que siempre acordar que todo nuestro organismo o la calidad de nuestros tejidos depende muchísimo, primero, de nuestra herencia, de lo que son componentes genéticos que tenemos. Si tenemos una calidad excelente de una marca como 5 estrellas, Gold, o de una producción de dudosa procedencia, ¿me comprende? Porque a veces genéticamente hay gente que no tiene ningún trabajo físico pesado, pero ya empiezan con los problemas de los tejidos blandos del esqueleto desde los jóvenes. Correcto. Porque ya son problemas hereditarios. Ajá. Ok.
Y lo segundo, lógico, es la influencia de los hábitos donde la gente que sí hacen mucho trabajo físico pesado, definitivamente son más vulnerables para desgastar sus empaques, sus discos intervertebrales. Entonces, el conjunto de dos factores nos genera algún tipo del aspecto si vamos a tener o no vamos a tener tanto el problema. Entonces, independientemente de nuestra genética, lo que nosotros podemos tener en cuenta es que siempre tenemos que cuidar de hacer el trabajo físico pesado que puede provocar el desgaste de la columna. No levantar las pesas tanto. Si levantar el peso, entonces hay que cuidarse en cuál forma uno se levanta para que no tener alguna subluxación o luxación de una vértebra que después cae en un estado que nosotros llamamos espondilolistesis. Después, hacer todo tipo de los ejercicios de mantenimiento. Yo recomiendo mejor siempre esas prácticas orientales como yoga, tai chi o la natación. La natación es un excelente ejercicio porque siempre se hace en la posición horizontal, que agua siempre haga un efecto, está haciendo un efecto de hidromasaje. Y por tal motivo más bien se relaja a las contracturas musculares. Y siempre recomiendo también que sea mejor agua tibia, no tanto agua fría para la gente que ya tienen problemas de la columna, porque el frío provoca más contracción muscular. Ok, después definitivamente tener mucho cuidado de nuestra dieta. No utilizar a lo máximo los productos que tienen tantas sustancias químicas que son saborizantes, colorantes, conservantes, artificiales. Cuidarse mucho para que no sea la comida genéticamente modificada, porque también puede empeorar aún más nuestro aspecto genético también. Esas son tal vez recomendaciones básicas que puedo decir a la gente, y lógico, apenas tienen un problema, un dolor relacionado con la columna, desde la cabeza hasta la colita, es mejor buscar a un especialista en esa rama, que en este caso, de mi punto de vista, de la primera atención sería mejor tener un neurólogo. Excelente, excelente, para que usted también se pueda tratar y visitar al doctor Sergey Krutko. ¿Dónde está la clínica ubicada? Estamos ubicados en el puro centro de Heredia, 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes, 20 al oeste. Se llama Centro Médico Nazaret. Nuestro teléfono es 2260 2458. Tenemos todos los servicios de fisioterapia, trabajamos mucho con las terapias alternativas, utilizamos métodos de medicina ayurvédica, medicina tradicional de India y, lógico, todo tipo de los avances de la medicina moderna. Excelente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Amigos, con esta información vamos a continuar con más aquí en Hoy con Penélope.